Yo no sé mucho de construcción, pero he visto que antes de empezar una obra, una construcción, siempre lo primero que hacen es vallar, poner una valla, un muro de protección, una contención o algo. Yo le preguntaba al hermano y le decía, ¿por qué harán eso primero? Y me explicaba, primero, para que todo el material, todo lo que tengan adentro, no se lo vayan a robar. Segundo, para que todo lo que cuando estén trabajando de adentro hacia afuera no puedan golpear a nadie. Y me quedé pensando, y es cierto, porque nuestras casas tienen murallas, nuestras casas tienen, donde vivimos, siempre hay una pared, hay un muro de protección. Siempre nosotros estamos protegidos por donde estemos. Aquí en este lugar hay paredes que nos protegen, o hay un techo, hay puertas que nos protegen. Pero eso es aquí material. Pero nosotros también tenemos muros de parte del Señor, tenemos vallados que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Siempre el Señor en lo espiritual siempre nos va a tener cuidado, siempre nos va a tener, dice que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen y le defienden. El Salmo 91 es uno de los salmos que nos explica bien la protección del Padre, que tenemos 4 niveles. Pero vamos a empezar leyendo Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Reedificando los muros caídos. Conforme a este tema vamos a trabajar esta noche. Antes de empezar, yo sé que el Señor es bueno, su presencia está aquí, pero permítanme orar un momentito. Padre de la gloria, venimos delante de ti, papito, nuevamente dándote la gloria y la honra a ti, mi Rey, porque tú eres bueno, Señor. Padre de la gloria, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome el cuidado y el control, Padre. Cuida cada palabra de mí, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de edificación, Padre. Oh, Señor, que mientras se predique, Señor, tú hagas la obra, papito lindo. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, que esté en este lugar, Padre. Que seas tú el exaltado, Padre. Que yo mengue y tú crezcas, mi Rey. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 17 dice: entonces le dije, vosotros sabéis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. La muralla de Jerusalén había sido derribada. Déjame introducirme un poquito con la historia. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué está hablando aquí de Nehemías? El pueblo del Señor, como les decía, tenía la bendición de ser el pueblo escogido. El pueblo de Israel es el pueblo del Señor, el pueblo escogido por el Padre. Y a ellos los había cercado, les había puesto muros de protección, tanto físicamente como espiritualmente. Y lo podemos empezar a ver desde que ellos salieron de Egipto. Cuando pasaron el Mar Rojo, dice que separó las aguas. Y en una versión de la Biblia dice que las aguas eran como murallas al lado de ellos cuando ellos pasaron por ahí. Desde ahí el Señor empezó a protegerlos. Cuando andaban en el desierto, dice que había una muralla de fuego, una columna de fuego que siempre les daba calor y los protegía. El Señor siempre estaba con ellos y siempre va a estar con nosotros también, no solo como el pueblo de Israel, sino con nosotros también. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían todo, dice que habían edificado ya el templo de Salomón, un templo preciosísimo, casi de puro oro. Tenían la protección, toda la ciudad estaba amurallada. En la antigüedad se acostumbraba que las ciudades amuralladas eran las más fuertes. ¿Por qué? Porque el muro de protección era inmenso, era grande, y eso les brindaba una protección para que no cualquiera viniera y quisiera entrar a robarles, quisiera entrar a asaltar esa ciudad, a destruirla. Ellos estaban muy confiados de todo eso. Pero ¿qué pasó? Con el pasar del tiempo se fueron descuidando de las cosas del Señor, se fueron dejando todas las cosas del Señor a un lado y hicieron al Señor a un lado completamente. El Señor manda profetas para avisarle lo que iba a pasar. El Señor anuncia lo que les podía pasar si ellos no volvían a Él. Pero ¿qué pasó? No hicieron caso.
vienen los babilonios, viene de Babilonia. Dice que lo que nunca se esperaron ellos, pasó. ¿Qué pasó? Que le destruyeran el muro de protección, y lo destruyeron. Se metieron por ahí, asaltaron la ciudad, destruyeron destruyeron el templo, se llevaron cautivos a todos. Dice la Biblia en Lamentaciones que dice que se llevaban a los niños les ponían cargas demasiado grandes que sus columnas no aguantaban. Dice que a muchos se lo llevaban desnudos, miles de kilómetros caminando. Imagínense la vergüenza de que eran hijos de Dios, que ellos estaban a cuidado, que el Señor tenía cuidado, pero por haberse alejado de Dios, ¿qué es lo que les estaba pasando? Se los llevaron esclavos, se los llevaron a la cautividad a Babilonia por 70 años. Por 70 años pasó. Pero pasados los 70 años viene el rey Ciro, y en el primer año hace un dictamen y le dice que todos los israelitas que quisieran volver podían regresar. Y sí regresaron. El primer grupo de israelitas que regresó fue encabezado por Zorobabel, y regresaron. Más de 45,000 personas regresaron. Pero ¿qué fueron a encontrar? Una ciudad destruida, una ciudad quemada, sin muros, sin templo. No tenían nada. ¿Por qué? Porque se habían alejado del Señor. Pero el Señor, en su misericordia, Él siempre nos escucha. Si nosotros hemos fallado, hemos cometido faltas, hemos cometido errores, el Señor viene, y si nosotros nos arrepentimos de corazón y lo buscamos nuevamente, Él nos vuelve a levantar, nos vuelve a reedificar y nos vuelve a dar esa vida que teníamos aún más en abundancia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vienen y empiezan, cuando llegan y no encuentran todo quemado. Me fui a la palabra, al diccionario, y encontré que la palabra edificar es la misma palabra que se utiliza para reedificar, y que significa paná, que dice que es construir, poner cimientos, construir, edificar, fortificar, labrar, levantar, reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Pero ¿qué es lo que vamos a reedificar? Los muros. Y me llama mucho la atención que los muros significan unidad, muro de protección, amurallar, ciudad amurallada, muralla, muro o pared. Entonces lo primero que me llama mucho la atención que el Señor quiere reedificar son los muros. Pero para poder reedificar tenían que estar unidos, porque la palabra muralla significa unidad. En el mundo hay un dicho que dice que la unidad hace la fuerza. Eso es en el mundo, pero ese dicho está quizás bien dicho, porque sin unidad, si todos jalan para un lado, otros van para otro lado y no se hace nada. Entonces me llama mucho la atención eso, y viene entonces. Vengo a buscar, para seguir introduciéndome un poquito más, vengo a buscar las causas que pueden destruir los muros. Ya les dije anteriormente que el alejarse de Dios destruye los muros, pero encontré más causas que pueden destruir nuestros muros de protección. Y muchas veces podemos estar como el pueblo de Israel, pensando que estamos con los muros que el Señor nos tiene cubiertos, que nos tiene vallados, pero sin saber que los muros nosotros mismos los hemos destruido. La Biblia me dice en Proverbios capítulo 25, versículo 8: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. La versión Reina Valera 60. Pero me encontré en otra versión un poquito más explicado, y dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces yo dije, wow, quien no controla su carácter. Muchas veces confundimos el carácter y dice, esa persona tiene un carácter fuerte. Al contrario, hermano, eso no es así. Nosotros tenemos que ser un carácter dócil. Amén. Dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces, ¿por qué a veces venimos nosotros y no sabemos escuchar?
no sabemos nosotros a veces recibir un consejo, no sabemos a veces que, o hasta una reprensión, una llamada de atención, muchas veces no la tomamos como debemos de tomarla. Muchas veces no tenemos nosotros la razón. Hay que escuchar un consejo, hay que escuchar a veces opiniones para poder edificar o reconstruir o reedificar. Dice que hay que tener unidad. Y para hacer una construcción o para edificar algo, no solo mi idea, no solo mi pensamiento va a ser el que va a reinar, como pueden decir algún dicho, no solo mis chicharrones van a tronar, sino que muchas veces tenemos que buscar ponernos de acuerdo. Es algo que es lo que más cuesta a veces, es ponernos de acuerdo en algo. No sé si puede pasar o le ha pasado, ponernos de acuerdo en algo. Todos queremos hacer nuestra, a veces lo que nosotros queremos, y no es así. Muchas veces tenemos que, si estamos trabajando en grupo, tenemos que platicarlo, o si no, lo que dice el líder, tenemos que aceptarlo y empezar a trabajar en eso, porque si no lo aceptamos, lo que hacemos es detener la obra, detener lo que se va a hacer. ¿Y saben por qué encontré esto en la Biblia? ¿Saben? Buscaba acerca de esto, y es Proverbios, ¿verdad? Y vengo a encontrar un ejemplo acá, que estamos hablando acerca de David y Nabal. No sé, ustedes ya conocen la historia. David andaba huyendo del rey Saúl. Andaba huyendo porque lo quería matar. Él ya había sido ungido rey, pero aún así él todavía no tomaba el reinado porque estaba Saúl. Dice que se fue al desierto de Parán y estuvo ahí. Y se encontró con unos pastores de ovejas que estaban ahí pastando las ovejas. Y dice que ellos estuvieron con ellos. Entonces David, como andaba huyendo, necesitaba de las cosas principales, comida, alguna ayuda. Y mandó 10 jóvenes, dice alguna de las versiones, 10 jóvenes a pedir comida prácticamente con Nabal. Nabal, dice que los jóvenes llegaron, pero voy a tratar de leer un poquito. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmel e id a Nabal y saludar en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada, y ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o los ha tratado mal, o los ha tratado groseramente. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Escuche bien qué es lo que dice ahí en el 25:16. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hacía David y su ejército? Formaban una barrera, un vallado, que cuidaban de las ovejas de Nabal.
y no les pedían nada, y no les cobraban ni les pedían nada. Al contrario, fueron de protección para que no vinieran los lobos, para que no vinieran a robárselas, o muchas otras cosas que podía pasar en el desierto. Les servían de muro de protección. Pero el mal carácter, el mal genio de este hombre, que es lo que David no le pedía mucho, lo que tuviera en ese día, ese era lo que le pedía. ¿Para qué? No le pedía dinero, no le pedía nada de eso, le pedía algo de comer, quizás. Eso fue lo que le pidió. Pero ¿qué pasó con este hombre de mal carácter que no escucha? Rompió su propio muro. Rompió su propio muro. Porque ¿qué pasó aquí? David iba a ir a matarlos. David no iba a ir a platicar con ellos. Iba con 400 ya a matar. ¿Por qué? Porque los habían tratado mal. Entonces debemos de tener cuidado con nosotros, con nuestro mal carácter, nuestro mal genio. Muchas veces no podemos ni platicar con nuestra esposa. Muchas veces no podemos ni platicar con nuestros hijos. Muchas veces no podemos ni platicar con un líder. No podemos ni platicar con un encargado, un foreman de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un mal carácter, un mal genio, que para todo me enojo, que todo lo que yo quiero se hace, y al contrario, eso me está destruyendo y me está quitando mis muros. El mal carácter me hace que el Señor quite los muros de protección que ha puesto con cada uno de nosotros, y a veces sin darnos cuenta. Muchas veces el mal carácter o el mal genio puede ser a veces hasta como el mal aliento. ¿Por qué? Porque todos de allá lo saben, menos yo. Y a veces nosotros la palabra nos enseña, y debemos de, la profecía hoy decía que debemos de recibir la palabra, vivir la palabra. Entonces la palabra, así como la estamos leyendo, que el mal carácter, el mal genio hace que mi muro de protección se derriben, debemos de tener el cuidado y examinarnos cada uno de nosotros cómo es que estamos. Si mi carácter, soy tolerante, soy paciente, o soy como una mecha corta que así pronto explota. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, dice la Biblia. ¿Cómo es que estamos nosotros con el dominio propio? Muchas veces dicen cuenta hasta 10 para hablar, pero quizás no solo ahí, hay que contar hasta 100 a veces. Es cierto. A veces por no quedarse callado, o a veces por no ser sabio, empezamos una discusión por algo insignificante. Una discusión que podemos arreglarlo solo con decir disculpa, y una disculpa que a veces no fue algo tan grande, pero nosotros con un mal carácter lo volvemos una bomba. Podemos destruir familias, podemos destruir relaciones de amistades, podemos hacer muchas cosas con un mal carácter. ¿Qué pasó aquí? El servidor, se puede decir, el trabajador de Nabal y Abigail le dijo: piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede. Lo más terrible que puedo observar aquí en la palabra del Señor, que dice que puede caer ruinas sobre él y sobre toda la familia. Nosotros podemos arrastrar con nuestra actitud, con nuestro mal carácter, podemos quitar los muros de protección que el Señor ha puesto de nosotros, y podemos arrastrar a toda nuestra familia a que cualquiera venga, a que cualquier problema nos ataque, a que cualquier cosa insignificante que sea, podamos hacer un problema. El Señor es bueno y nos habla en todo tiempo, y el mal carácter, el mal genio, tenemos que cuidar, porque todos, me incluyo, pasamos por ratos amargos, malos, el cual debemos de cuidarnos. Que si vamos a llegar a uno de esos ratos, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para poder salir de ese rato. Amén. Y que ese rato no se convierta en una vida entera de vivir amargado, de vivir enojado, de no poder hablar.
de no poder escuchar, especialmente con los que el Señor nos ha dado a cuidar, que es nuestra familia. Amén. Debemos de tratar eso. Y no vengo a señalar, sino que el Señor me habló, nos habla a todos, y tanto yo tengo que trabajar mucho en eso, porque yo le digo, todos tenemos un lugar donde le presionan a uno algo donde uno puede explotar, pero es de trabajar en eso, de pedirle al Señor la sabiduría para poder salir de eso. Amén. Otro, aquí si podemos ir a buscar en la Biblia acerca de protección, encontramos a Job. Job dice que estaban una vez reunidos los hijos de Dios, y ¿quién llegó? El acusador, Satanás, llega y platica con él, tienen una plática, y Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? ¿No has visto a mi hijo Job, que es recto, que es temeroso? Y viene y en Job 1:10 dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. 3 muros de protección había puesto él, y esos 3 muros también los tenemos nosotros. Al contrario, tenemos aún más, 4 muros, dice Salmo 91. ¿Ok? Pero dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Pero en Job, ¿saben, hermanos, que pues yo estuve buscando en la palabra, buscando, leyendo, y no pude encontrar, antes de que pasara todo lo que le iba a pasar, no pude encontrar defectos en él. Defectos en él. Estuve buscando y no pude encontrar. Lo único que pude encontrar es esto. Dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que los hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero esta era una costumbre cotidiana, dice la Biblia. Meditando un poco en la palabra, meditando un poco en eso, lo único que pude encontrar antes de que él perdiera todo, que solo los hijos, se puede decir que él sabía, meditando, pensando acá, acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus casas, dice, a comer y a beber. ¿Qué podría pasar en tantas fiestas donde comían y bebían? Se iban a hacer cosas indebidas, no agradables al Señor. Es lo único que pude ver. Y aquí pude ver un solo defecto en él aquí, de que él sabía quizás lo que estaban haciendo los hijos, pero no fue lo suficiente padre para corregir a los hijos, para decirle, lo que estás haciendo no está correcto, para lo que ustedes hacen no está correcto. A pesar de que él ofrecía holocaustos, en mi forma de ver, quizás otro lo vea de otra manera. Acuérdense que son 7 ángulos que podemos ver la Biblia, y que los cuales son correctos. Entonces yo lo veo de esta manera, el cual Job hubiese podido hacerles un alto a sus hijos, hubiese podido hacerle un stop a sus hijos, pero no lo hizo. ¿Y qué es lo que dice Job 3:25? Lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué es lo que le sucedió? Sus hijos murieron, él perdió todo sus animales, sus ovejas, sus camellos, perdió todo. Incluso le vino una enfermedad de sarna. Perdió todo, pero lo que más temía me sobrevino, dice la palabra. O sea que debemos de tener el cuidado con los hijos, de saber qué es lo que hacen, y si están haciendo algo que no es adecuado ante los ojos del Señor, ¿por qué no reprenderlos? ¿Por qué no enseñarles conforme la palabra que tienen que hacer un cambio? ¿Por qué dejar pasar esos errores? Quizás un error pequeño, si se piensa a dejar pasar, siguen creciendo más. Los ladrones, aquellos que roban bancos, empezaron robándose algo pequeño, y poco a poco fueron creciendo hasta robar más grandes cantidades de dinero. ¿Por qué no hacer un alto cuando empiezan? Amén. Sigamos.
Otra, buscarlo en la Biblia también, ¿qué es lo que destruye los muros? El Salmo 51. Aquí podemos ver cuando el rey David adulteró con Betsabé. Aquí podemos ver qué es lo que pasó. En Salmo 51, en la versión Reina Valera 1977, dice: ¿qué es lo que él fue perdiendo a la hora que cometió el pecado de adulterio? ¿Qué es lo que perdió? Lo primero que él fue perdiendo, dice, cuando él se fijó de todo lo que había pasado, cuando el profeta Natán lo confronta y le dice qué es lo que había pasado, él fue en el Salmo 51, un salmo muy bonito, donde él se arrepiente, donde él busca al Señor, donde él dice que perdone todas sus iniquidades, donde él busca al Señor, y le dice en el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Miren hasta dónde llegó David. Dice: no me eches de delante de ti, y no retires de ti tu santo, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que el adulterio, qué es lo que había cometido, qué es lo que ya le había quitado el Señor? Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu de nobleza, afiánzame. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, reedifica los muros de Jerusalén, reedifica los muros de Jerusalén. Buscando acá en esto, él no estaba hablando físicamente, sino espiritualmente. Él sabía que él había perdido su protección, él sabía que sus muros, su vallado, los había quebrado, los había derrumbado él mismo. ¿Por qué? Porque cometió adulterio, se metió con una mujer casada, y ese muro hizo que prácticamente el Señor lo echara de su presencia. Él se alejó para él mismo, hizo eso, él rompió su protección. Él rompió su protección por el adulterio. Nosotros como hombres, como maridos, como esposos, debemos de estar siempre orando, meditando, buscando al Señor, que nos dé esa fortaleza en esos momentos que puedan llegar, porque no estamos exentos. Porque dice que aquel que esté seguro, que mejor vea que no vaya a caer, que no mire que no caiga. Nosotros debemos de estar siempre pidiéndole la ayuda a Dios, buscando algo que me estremece. Y dice: no me eches de delante de ti, y no retires de mí tu Santo Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que me dice lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo es el que me va a sacar de peligros. El Espíritu Santo es el que me dice que siga adelante, que por ese camino no es. No conquistemos al Espíritu Santo. Al contrario, encendamos esa llama que está dentro de nosotros. Cuidemos que no se apague, que no perdamos ese primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice: arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Dice: acuérdate de lo primero que hacías cuando viniste al Señor, con ese amor que le recibiste, cómo el Señor empezó a cambiar tu vida, cómo el Señor cambió todo lo que antes era ruinas, el Señor lo empezó a reedificar. Cuando tú viniste a Cristo, tu vida empezó a cambiar. Cuando nosotros venimos a Cristo, hubo un cambio tremendo. Y no me dejará mentir ninguno de ustedes, porque siempre el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a luz. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos sacó de ese lugar cenagoso. Hoy nos dio una posición muy alta de ser hijos del Rey, hijos del Rey, hijos del Padre. Aleluya. No descuidemos eso. Porque si tenemos el Espíritu Santo, cuando venga esa situación para nosotros los hombres o para las mujeres, también vamos a poder salir de eso bien. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dividí esto en dos partes. Una parte era de cómo podemos perder los muros, pero
Nehemías me enseña cómo reedificarlos. Cómo reedificarlos. Quizás puedan ver más ejemplos en la Biblia, pueden ver más ejemplos de cómo perdieron los muros de protección en otras citas bíblicas, pero me enfoqué nada más en esas. Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una de las primeras cosas que empecé a ver, cómo Nehemías va a empezar a edificar los muros derribados de Jerusalén. Lo primero que hizo es ser sensible a lo que está pasando el hermano, a lo que está pasando la hermana, a lo que está pasando cualquier miembro de nuestra familia. Muchas veces nosotros somos ya insensibles por tanta problemática quizás que ha existido, o por las ocupaciones de nuestra vida diaria. Nosotros nos hacemos insensibles, pero yo buscaba por qué nos podemos hacer insensibles. Vuelvo al mismo tema, porque descuidamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir el dolor de otra persona. El Espíritu Santo es el que me hace sentir que otra persona necesita mi ayuda. El Espíritu Santo es el que me va a dirigir a ayudar a otra persona que lo necesita. ¿Por qué lo descuidamos? Aquí una de las primeras cosas que hace Nehemías, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Este era un hombre muy sensible. Le dolía el dolor de sus hermanos, le dolía lo que le estaba pasando a sus hermanos, a pesar de que él no estaba en Jerusalén. Él tenía una posición muy cómoda. Él era copero del rey Artajerjes. Él era un copero, el hombre de confianza. Él tenía todo. Lo que comía el rey, él lo comía. Donde vivía el rey, él vivía ahí. Quizás cosas hasta cómo se vestía. Él tenía todo. Pero aún de tener todo, él le dolía a su pueblo, a él le dolía a su familia. A veces nosotros nos hacemos muy insensibles a lo que está pasando con nuestra familia. A veces nosotros nos hacemos muy insensibles a lo que le está pasando a un hermano en la congregación. A veces nos hacemos muy insensibles a lo que le está pasando a un amigo. Y el Señor nos manda, dice que oremos los unos por los otros. Nos manda a orar por ellos, nos manda que estemos en comunión. Para reedificar una muralla se necesita la unidad. Muralla significa unidad. Debemos estar unidos, debemos de ir caminando en un solo camino, no todos por su lado. El Señor nos habla, y lo primero que dice que hizo Nehemías es ayunar y orar, y es una de las áreas que más nos cuesta hacer. Gloria a Dios por aquel que no les cuesta. El orar es una de las áreas que en mi caso es lo que más me cuesta. Orar, ayunar, quitarnos algo que es para vencer la carne, enseñar a la carne a decirle no, someterla. El ayuno y la oración es una de las primeras herramientas que Nehemías nos enseña en la palabra del Señor para poder reedificar. El ayuno, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y de desatar las correas del yugo, y poner libertad a los oprimidos, y romper toda atadura. Y romper toda atadura. El ayuno que he escogido es bien romper las cadenas de injusticia. Muchas veces aquí lo habla del ayuno, porque muchos en la antigüedad, cuando ayunaban, dice que se jactaban de que estaban ayunando, hacían oír a
avisaban a todo el pueblo que ellos estaban ayunando. Y no es así. Cuando ayunes, algo en secreto, porque es para Dios, porque estás sometiendo tu carne, porque lo que estás haciendo es para Dios, no es para otra persona, no es para que te miren. Con el ayuno tú vas a empezar a tener el dominio propio. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a la carne que dice no, yo quiero hacerlo todo lo contrario. El ayuno es algo, hermanos, que se los puedo recomendar y funciona, hermanos. Y funciona, hermanos, créanlo. El ayuno rompe cadenas, el ayuno rompe ataduras, dice, liberta a los oprimidos, dice. Es una buena arma que debemos de practicar, hermanos. Amén. Otro dice, la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, si se humillare mi pueblo, y oraren. Hermanos, el enemigo sabe que esa es una de las armas que si nosotros tenemos comunión con el Padre, gracias, que nosotros tenemos comunión con el Padre, estamos día con día recibiendo la guianza, estamos día con día recibiendo cómo debemos de dirigirnos, estamos día con día sabiendo que el Señor nos está hablando y vamos a saber que estamos actuando bien, no estamos actuando por nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos, tú platicas con ellos a diario, y no platicas 5 minutos. ¿Cuánto tiempo más o menos platicas con tus hijos? Ese es el tiempo que debemos de dedicarle al Padre. Amén. Dedicarle al Padre. Así como le dedicamos tiempo a los hijos, cómo un hijo se comunica con sus padres. ¿Por qué no nos comunicamos con el de arriba? Con aquel que todo lo puede, con aquel que me aconseja, con aquel que me dirige el camino, con aquel que me está esperando que yo le hable. Y eso es a veces lo último que hacemos. La oración es como otra arma que el Señor nos deja acá para poder reedificar la unidad en el pueblo. ¿Por qué les hablo esto? Durante la construcción, la reedificación de los muros, en Nehemías capítulo 3, todo el que quiera leer Nehemías capítulo 3, me habla de que no solo Nehemías y unas cuantas personas se pusieron a reedificar, sino todo el pueblo.